y a los profetas. ¿Cuál es el significado de esa palabra? Y cuando alcanzas ese significado, podrás hacer una conexión que va a traerte vida eterna. De eso es que hablamos. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que el Nuevo Testamento es un libro judío, no griego. Si usted interpreta el texto griego del Nuevo Testamento teniendo en cuenta lo que la filosofía griega afirma de esos conceptos, usted se va a alejar 1000 años luz del pensamiento original de Yeshua y de los apóstoles. Tristemente, muchas veces esto es lo que más ha ocurrido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando entendemos que los padres de la iglesia, lo que se conoce técnicamente como los padres de la iglesia, tanto antenicenos como postnicenos, los padres de la iglesia introdujeron la filosofía griega como medio de interpretación de las escrituras y han legado al mundo cristiano un cuerpo doctrinal fundamentado en una interpretación filosófica de las escrituras hebreas y del Nuevo Testamento. Y ese cuerpo doctrinal ha pasado de generación a generación y ha formado, en la mayoría de los casos, una perspectiva teológica de los cristianos, que no necesariamente es la perspectiva bíblica. Y ha sido con esta perspectiva ya formada que los creyentes se acercan al Nuevo Testamento y en efecto al llegar al Nuevo Testamento con conceptos filosóficos griegos, ya en su subconsciente no leen lo que el texto dice, sino lo que los padres de la iglesia dijeron que dice. Cuando un maestro de las Escrituras presenta entonces un punto de vista diferente, que nada tiene que ver con la interpretación filosófica tradicional, la gente piensa que es una herejía. Hubo una época en que todo el mundo pensaba que la tierra era plana. Y cuando surgió alguien diciendo que era redonda, lo acusaron de hereje. Y hay que tener mucho valor para enfrentarte a las mayorías. Cuando tú descubres que en ciertos conceptos están equivocados. Ustedes conocen la historia de Galileo Galilei. La tierra es el centro del universo, es el sol el que se mueve alrededor de ella. Y él dijo, no, están todos equivocados. Nosotros somos los que nos movemos alrededor del sol, no el sol alrededor de nosotros. Por poco lo queman, tuvo que retractarse, pero al final aquellas famosas palabras, pero se mueve. Al pasar el tiempo, el mundo comprendió que la supuesta herejía era la verdad y la supuesta verdad era la herejía. Y así está escrito en el profeta Jeremías, capítulo 16. Justamente eso es lo que dice el profeta. Dice el profeta Jeremías, vienen días cuando no se dirá más, bendito sea el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino bendito sea el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los traerá a su tierra. Usted sigue leyendo, el verso 19 dice, entonces dirán entre las naciones, mentira poseyeron nuestros padres, y vanidad en lo cual no hay provecho. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo judío regresa a la tierra de Israel, los descubrimientos que van a surgir de allí van a demostrar cuál es realmente la verdad de Dios. Pablo dice que si su caída ha sido la salvación del mundo, su restauración será vida de entre los muertos.
No es de extrañar que solamente después del regreso de nuestro pueblo judío a la tierra de Israel, los más grandes descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con la ciencia bíblica están ahora a nuestra disposición. Y esto tenemos que reconocerlo. Hay una diferencia entre teología bíblica y teología cristiana. La mayoría de nuestros hermanos creyentes evangélicos tienen una teología cristiana, que no significa necesariamente que sea teología bíblica. Hay una gran diferencia entre el Yeshua judío y el Jesús inventado por la Iglesia Católica. Hay una gran diferencia entre Miriam, la madre de Yeshua, y María, la madre de Dios. Una gran diferencia. Y esto es cierto no solamente en relación a las enseñanzas de Yeshua, sino en relación a las enseñanzas de sus apóstoles, es decir, las cartas apostólicas, especialmente aquellas dirigidas originalmente a destinatarios no judíos. Y esa es la razón por la que en el Código Real las cartas apostólicas y los documentos dirigidos a las comunidades judías están en una sección. Y las cartas apostólicas dirigidas a las comunidades no judías están agrupadas en otra sección. Porque si usted toma un documento dirigido específicamente a judíos y los aplica a los gentiles, los estarías judaizando. Y eso está prohibido por las Escrituras. Y si tú tomas documentos dirigidos específicamente a no judíos y los aplicas a los judíos, los estarías gentilizando, lo cual también está prohibido por las Escrituras. Pablo, por ejemplo, dice en una carta dirigida a no judíos: cuando vayas a la carnicería no preguntes nada. Pero en un contexto judío hay que preguntarte todo. Son dos mundos diferentes, dos conceptos diferentes. Usted no puede tomar ciertos mandamientos apostólicos establecidos para no judíos y aplicarlo a los judíos, ni al revés. ¿Qué vino primero? ¿La comunidad judía creyente en Yeshua o la comunidad no judía creyente en Yeshua? Históricamente hablando. Primero surgieron las comunidades judías. Luego, 10 años después, fue que comenzaron a surgir las comunidades mesiánicas no judías. Consecuentemente, en el Código Real, el cuerpo de literatura apostólica dirigida a los judíos aparece primero. Y luego, en la otra sección, siguiendo ese orden cronológico de la redención, el cuerpo de literatura dirigida a los no judíos. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando lea Gálatas y cuando lee a Jacobo, mal traducido Santiago. Santiago es una carta dirigida a judíos. Gálatas es una carta dirigida a no judíos. Consecuentemente, cuando en Gálatas Pablo dice que un judío no está obligado a guardar la ley de Moisés, está diciendo toda una excelente verdad, pero no aplica al judío. Porque Pablo mismo, en el propio libro de Gálatas, dice: si usted siendo gentil se convierte al judaísmo y se hace judío, entonces tiene que guardar toda la ley. No tener en cuenta estos elementos tan básicos nos expone a interpretar mal las Escrituras. Y cuando nos acostumbramos a este tipo de interpretación y viene alguien y nos corrige,
entonces lo acusamos de hereje.